Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fidel Gilabert y soy alumno del Instituto 86 de Bahía Blanca, profesorado de Educación Física. En este caso vamos a hacer una charla breve sobre primeros auxilios. Es un trabajo que tenemos que hacer para la materia de primeros auxilios del cuarto año del profesorado de Educación Física. En este día vamos a hablar sobre un tema específico que son las lesiones músculo-esqueléticas, se llaman. ¿Y a qué hace relación con músculos esqueléticos? Que puede sufrir una lesión tanto el músculo como el hueso. Tan simple como eso. ¿Qué debemos hacer cuando sufrimos una lesión de este tipo? Por ahí ustedes se encuentran realizando una actividad física, un deporte, fútbol, básquet, hockey, patín, rugby, lo que sea, y pueden llegar a sufrir una lesión de este tipo, haciendo cualquier actividad física también, no sí o sí un deporte. Bueno, lo que debemos hacer, que es muy importante, es primero que nada inmovilizar la zona, es decir, que por ejemplo si yo tuve una lesión en el hueso de la pierna, de la rodilla, por ejemplo, más específicamente de la rótula, ¿qué voy a hacer? Voy a inmovilizar la zona, voy a dejar la pierna sin movimiento, que no haga ningún movimiento la pierna que tengo lesionada. Por cualquier cuestión, cualquier cosa, cualquier movimiento de más que hagamos en un estado de lesión, es decir, que estemos lesionados y hagamos un movimiento, puede agravarse esa lesión, es decir, puede ser más grave si la movemos en ese momento, es decir, la tenemos que dejar sin movimiento. Bueno, después, otra de las cosas que debemos hacer es ubicar, poner hielo en la zona lesionada. Por ejemplo, si nos lesionamos la rodilla, el hueso de la rodilla, vamos a poner hielo en esa zona exactamente. ¿Para qué? Porque por causa del hielo, lo que hace el hielo es disminuir el dolor en la zona lesionada. ¿Se entiende? Bueno, también además del hielo vamos a comprimir la zona, es decir, cuando digo comprimir, mediante una venda, una cinta, lo que tengamos a mano, enrollarla en el lugar donde tengamos la lesión, si es en la rodilla, vamos a hacer fuerza y comprimir la zona lesionada para que no aumente la hinchazón, es decir, al comprimirla la zona va a tener menos posibilidad de hincharse. Y después, por último, hay que elevar la zona. Por ejemplo, si nosotros nos lesionamos la rodilla, poner la pierna por encima de algo, por ejemplo una mesa, o recostarnos en la cama y poner sobre una almohada la pierna estirada, y esto nos va a ayudar a que la sangre tenga mayor circulación y sea más eficiente y la sangre al circular, y por lo tanto tengamos una recuperación mejor y más rápida. Si capaz podemos llegar a recuperarnos más rápidamente. Bueno, después, ¿cuáles son las consecuencias que nos va a generar esta lesión a nosotros? Por ejemplo, primero que nada nos va a generar hinchazón. Como ya dijimos, al comprimir nosotros vamos a disminuir esa hinchazón. Pero igualmente nos va a generar una hinchazón que nosotros al comprimir la vamos a disminuir, pero va a seguir existiendo. Lo que vamos a hacer nosotros es que no sea más grande. Luego también la zona se va a poner roja, va a haber un enrojecimiento de la zona por la concentración de sangre que se va a ubicar en esa zona, en ese sector del cuerpo. Vamos a ver que la rodilla, por ejemplo, si nos lesionamos esa parte, va a estar muy roja, muy roja y muy hinchada.
bueno, también vamos a tener más sensibilidad, es decir, a cualquier movimiento, cualquier cosa que hagamos, por ejemplo con la pierna, vamos a sentir mucho dolor, vamos a ser muy sensible esa zona, por eso hay que inmovilizarla. Y por último, va a haber una gran concentración de temperatura, es decir, la rodilla, en este caso, si tomamos el ejemplo, va a estar muy caliente, mucho calor en la zona de la rodilla. Bueno, esto es lo más importante a grandes rasgos de cómo debemos actuar y las consecuencias que vamos a tener si nos sucede una lesión de este tipo, para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo actuar y qué es lo que les va a suceder en un futuro si suceden una lesión de este tipo. Ahora voy a cambiar de tema y me voy a meter en lo que se llaman fracturas. Ustedes deben saber que una fractura es el quebramiento del hueso, es decir, cuando se quiebra, cuando se parte un hueso, cualquiera del cuerpo, no importa, pero un hueso que se quiebra se le llama fractura. Bueno, vamos a diferenciar dos tipos de fracturas. Una son las fracturas cerradas. Las fracturas cerradas son las fracturas que se producen solamente en el hueso, en la parte dura del cuerpo, en el hueso. ¿Cuáles son los signos y los síntomas que vamos a tener cuando si nos produce una fractura en algún momento? Van a ser deformación de la zona, es decir, se va a deformar. Si seguimos con el ejemplo de la rodilla, vamos a ver que una rodilla es diferente a la otra, vamos a tener una rodilla deformada. También va a haber un cambio de coloración, como dijimos, se va a poner más roja, o en caso de que sea muy grave se puede poner violeta o morado la zona. Eso ya es un caso muy grave. Después, bueno, vamos a sentir dolor, como ya dijimos, inflamación. También se va a dar lógicamente una disminución de la capacidad motora, es decir, no nos vamos a poder mover casi nada o muy poco, digamos. El otro tipo de fracturas es la fractura expuesta, que es cuando se da una lesión en el hueso y también afecta al músculo, afecta al tejido blando, que es el músculo. El hueso es el tejido duro, como ustedes saben, y el músculo es el tejido blanco. Entonces, la fractura cerrada nos va a afectar solo al hueso y la fractura expuesta nos va a afectar tanto al hueso como al músculo, a las dos. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a ver en una fractura expuesta? Van a ser que el hueso se asoma, es decir, vamos a ver cómo una parte del hueso se asoma para afuera, para la superficie, es decir, para el lado de la piel nuestra. Y también hemorragia, que es pérdida de sangre y mucha concentración de sangre en esa zona específica. Bueno, chicos, eso sería a grandes rasgos lo que podemos decir de fracturas. Lo que a ustedes se les va a hacer más útil, que deben saber a la hora de tener una fractura, cómo actuar, cómo va a evolucionar el cuerpo frente a una fractura o una lesión musculoesquelética. Es a grandes rasgos lo más importante que consideramos que ustedes deben saber a la hora de tener que puedan sufrir este tipo de lesión. Por último, voy a hablar de una de las fracturas más complicadas o más graves que puede tener el cuerpo humano, que es la fractura de cadera. Como ustedes saben, la cadera se ubica en la zona media del cuerpo, es un hueso que se ubica muy cerca de la panza, para que ustedes lo entiendan, y un hueso en donde se da mucha articulación con el resto de las partes del cuerpo, es decir, es muy útil para todas las acciones que producen el ser humano.
es decir, es muy importante para la vida del ser humano. Por lo tanto, esta es de las fracturas más complicadas, y las complicaciones que puede llegar a tener pueden ser, por ejemplo, coágulos de sangre en las piernas o en los pulmones. Las piernas se ocupan inmediatamente, se ubican, inmediatamente por debajo de la cadera, y los pulmones inmediatamente por arriba de la cadera. Por lo tanto, una lesión, una fractura en la cadera puede afectar tanto a la parte inferior como a la parte superior del cuerpo. En este caso serían las piernas y los pulmones. Coágulos de sangre se llama a la concentración de sangre por causa de una lesión en determinados lugares. En este caso se va a concentrar mucha sangre en las piernas y en los pulmones. También puede producir infecciones en las vías urinarias, es decir, en las vías que permiten liberar los desechos. ¿Se entiende? En este caso, por medio de la orina va a producir una infección en la vía urinaria, por lo tanto se le va a ser muy complicado liberar esos desechos por medio de la orina. También otra de las complicaciones que puede traer es la neumonía, que también está muy relacionada con los pulmones y las vías respiratorias. Fíjense todas las complicaciones que puede llegar a tener una fractura justamente en la cadera. Y también, por último, se va a dar una pérdida de la masa muscular, va a disminuir el músculo, es decir, va a tener menos músculo la persona. Por lo tanto, va a ser más inestable, se va a sentir más débil, por lo tanto puede sufrir caídas, y de esta manera, al estar debilitada la zona y las demás partes del cuerpo, puede sufrir otro tipo de lesiones. Cuando se caigan, se pueden llegar a fracturar otras cosas o sufrir otro tipo de lesiones por culpa de la debilidad que le va a producir esa fractura en la cadera, que aparte le va a llevar una rehabilitación de varios meses hasta que pueda volver a funcionar con normalidad. Bueno, mi idea era más o menos comentarle estas dos, fueron dos temas más o menos de lo que hablé. Primero, cómo se dan las lesiones musculoesqueléticas, qué son, cómo actuar ante una lesión musculoesquelética. Bueno, después lo que sucede, las consecuencias de las lesiones, es decir, lo que sucede en un futuro, lo que le va a pasar en el cuerpo en un futuro, una semana, 2 semanas después, luego de que sufran una lesión de este tipo. Bueno, después también hablamos un poco de lo que es fracturas, qué son, cómo se clasifican, cuáles son los signos y los síntomas de cada una. Y por último, hablamos de una de las lesiones más complicadas que tiene el cuerpo, que es la lesión de cadera. Y bueno, eso fue todo desde mi parte. Ahora lo voy a dejar con un compañero mío, se llama Atilio, que va a presentar el tema, va a seguir con este tema, y se va a especificar en la parte de heridas. Nosotros vimos lesiones musculoesqueléticas y fracturas, y ahora vamos a meternos en la parte de heridas, todos los tipos de herida. Y bueno, mi compañero lo va a explicar con más rigurosidad y mucho más específicamente. Desde ya les mando un saludo, espero que se haya entendido, que haya sido fácil para ustedes comprender este tema. Yo sé que es un tema, lo vemos nosotros en educación física, por lo tanto es un
un tema complicado, un tema complejo. Nosotros tratamos de hacerlo lo más fácil, lo más entendible para ustedes, y espero que haya sido así. Les mando un saludo grande y los dejo con mi compañero.